Evangelio de hoy. Jueves, 1 de agosto del 2024. Lectura del libro de Jeremías. Capítulo 18, versículos del 1 al 6. Palabra del Señor que recibió Jeremías: levántate y baja al taller del alfarero, y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que estaba trabajando en el torno. A veces, le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo, y volvía a hacer otra vasija, según le parecía al alfarero. Entonces me vino la palabra del Señor: ¿y no podré yo trataros a vosotros, casa de Israel, como este alfarero? Oráculo del Señor. Mirad, cómo está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alaba, alma mía, al Señor, alabaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar, exhalan el espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos les contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Oh Dios Todopoderoso, te adoramos y te alabamos en este día. Te agradecemos por tu presencia entre nosotros y por tu palabra viva que nos guía y nos fortalece. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y mentes mientras reflexionamos sobre las enseñanzas de tu Hijo amado, Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos encontramos ante una enseñanza profunda y reveladora de nuestro Señor Jesús. A través de esta parábola, Jesús nos brinda una imagen vívida y poderosa de la naturaleza del reino de los cielos y del juicio final. La metáfora de la red echada al mar que recoge toda clase de peces nos ofrece una visión de la inclusividad y, al mismo tiempo, de la discriminación que caracteriza al reino de Dios. En la vida cotidiana, una red lanzada al mar no discrimina. Recoge todo lo que encuentra a su paso: peces grandes y pequeños, buenos y malos, limpios y sucios. Así es la gracia de Dios en su llamado universal. Dios extiende su invitación a todos, sin excepción. Todos somos llamados a ser parte de su reino. Sin embargo, la parábola nos recuerda que, al final de los tiempos, habrá una separación, un juicio en el cual se distinguirá entre los buenos y los malos. Esta separación es obra de los ángeles, quienes actúan bajo la autoridad divina. Nos recuerda que el juicio final no es tarea humana, sino divina. Nosotros, como seres humanos, no tenemos la capacidad ni la autoridad para juzgar el corazón de nuestros semejantes. Solo Dios, en su infinita sabiduría y justicia, conoce verdaderamente el corazón de cada persona. Esto nos invita a vivir con humildad y misericordia, sabiendo que todos estamos bajo el escrutinio de Dios y que todos dependemos de su gracia. El destino de los malos, arrojados al horno encendido, es un recordatorio solemne del destino de aquellos que rechazan la gracia de Dios y persisten en la maldad. Es una llamada a la conversión y al arrepentimiento. Dios no desea la condenación de nadie, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a la vida eterna. Esta enseñanza nos invita a examinarnos a nosotros mismos y a preguntarnos: ¿estamos viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios? ¿Estamos respondiendo a su llamada con fe y obediencia?
Jesús, al preguntar a sus oyentes si entienden bien, nos desafía a reflexionar profundamente sobre su enseñanza. La afirmación de los discípulos, sí, muestra su disposición a aceptar y comprender, pero también nos recuerda que la comprensión del reino de Dios requiere esfuerzo, dedicación y apertura al Espíritu Santo. No es suficiente escuchar la palabra, debemos meditar en ella, internalizarla y permitir que transforme nuestras vidas. La figura del escriba que entiende del reino de los cielos como un padre de familia que saca del arca lo nuevo y lo antiguo, es una llamada a valorar tanto las enseñanzas tradicionales como las nuevas revelaciones de Dios. La riqueza del reino de Dios se encuentra en la intersección de la tradición y la innovación, de lo antiguo y lo nuevo. Como cristianos, estamos llamados a ser guardianes de la verdad revelada, pero también a ser receptivos a las nuevas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida y en el mundo. Esta enseñanza nos invita a una vida de discernimiento y sabiduría, a buscar constantemente la voluntad de Dios y a estar abiertos a su guía. No podemos aferrarnos ciegamente a lo antiguo ni rechazar lo nuevo por temor o ignorancia. Debemos ser como el escriba sabio, capaces de reconocer la riqueza y el valor tanto en lo antiguo como en lo nuevo, y aplicar esa sabiduría en nuestra vida diaria. Al concluir esta reflexión, recordemos que estamos en un viaje continuo de crecimiento espiritual. La parábola de la red nos desafía a vivir con integridad y fe, sabiendo que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias eternas. Nos llama a ser agentes del reino de Dios en el mundo, a vivir con compasión y justicia, y a esperar con esperanza y confianza el día en que estaremos ante la presencia de Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir de acuerdo con su voluntad, de ser dignos ciudadanos de su reino y de ser encontrados entre los buenos en el día del juicio. Que su Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestra jornada de fe. Queridos hermanos y hermanas, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Que vivamos siempre en la esperanza y en la promesa de la vida eterna. Amén.